Hola, ¿qué tal amigos de Conexión MX? Reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Hernández. ¿Y qué nos trae este día al tintero político? Y es nada más y nada menos que la compra de votos que ya se está haciendo efectiva desde el día de hoy. ¿Y cómo me di cuenta de todo esto? Tuve que ir a constatar para poder tener más elementos al respecto. Y me fui al meeting de José Antonio Meade Curibreña que tuvo en esta región días pasados, como ya les había comentado, y ver más de 200 autobuses alrededor de ese recinto donde se presentó, un recinto tapado, un recinto cerrado, porque nada más se presenta en ese tipo de lugares. Este señor no puede acudir a plazas donde de veras la gente acuda por convicción, y como no tiene gente de convicción, es muy poca, tiene que ser a través de acarreados y a través de la amenaza que si no acuden les quitan sus ayudas gubernamentales. 200 autobuses nada más. Imagínese de a 40 personas, haga usted la cuenta ahí. Perdón. Esperé a que salieran todas esas personas y efectivamente iban cuidados por su líder de colonia. Cada una de ellas me era casi imposible hacerle unas preguntas comprometedoras, como las que siempre hacemos nosotros. Y logré sacar extractos de uno que otro que se distraía y se atrasaba, y logré preguntarles que a quién iban acudiendo a apoyar. La mayoría decían Meade, no conocían su nombre completo, y les preguntaba que si tenían algún tipo de ayuda a través de Sedesol o otro tipo de instancias gubernamentales. Me decían que sí, que sí. Algunos tenían becas, otros tenían ayuda del campo, y otros tenían de cruzadas contra el hambre, infinidad de ayudas que les hacen llegar. Y me comentaban otros que les habían hecho la amenaza que si no se presentaban en la plaza de su colonia para ser acarreados hacia ese recinto, se les iba a quitar la ayuda, ya que ellos llevan una lista donde cada vez que hay una junta pasan ese listado, y si empiezan a faltar, su sanción es que esa ayuda se les pasa a retirar. Entonces tuvieron que acudir, les dieron su playera, su bolsita, su refrigerio y una serie de gorritos que llevaban ahí, unos de color blanco, otros iban de color verde y algún otro de color rojo. Logré sacar unos extractos muy explícitos de ellos, en los cuales me decía una persona que si no acudía le iban a quitar las becas de sus 3 hijos, los cuales acudían 2 a nivel primaria y 1 a secundaria, de los cuales ella obtenía ingresos desde 800 hasta 2,000 pesos, dependiendo de muchas circunstancias, que era una ayuda que le servía mucho para llevar las labores de su hogar, y que ella necesitaba ese dinero, que por eso acudía. Otra señora que era del campo me hizo saber que ella estaba en el programa de atención a jornaleros agrícolas. Le pregunté sobre qué tipo de ayuda le llegaba a ella, y me decía que por cada muchacho que tiene en el sistema básico escolar, esto es desde el kinder a preparatoria, le daban de 400 a 650 pesos por mes, más un apoyo económico al hogar de 1,150 pesos 3 veces al año. Y que si no acudía a ese lugar, también le habían hecho la amenaza que ese programa se los iban a quitar, ese tipo de ayudas. Y es por eso que todos los de su comunidad estaban acudiendo a tal meeting. Y sí logré ver cómo las personas traían un listado de entrada y de salida, y cuando iban subiendo al camión iban pasando lista para ver quién sí había acudido y quién no había acudido, y era el listado de entrada y el listado de salida. Otra persona me dijo que tenía una especie de ayuda donde les ayudaban con la economía para crear ciertas fábricas pequeñas, en las cuales le llamó así fomento a la economía productiva y financiera. Y eso porque me enseñó un papel que ella traía y lo anoté. Entonces se llamaba Fomento a la Economía Productiva y Financiera. Me di a la tarea de investigar qué era esto, y es nada más que los apoyos que tienen las regiones indígenas y los campesinos y las áreas de la periferia de las ciudades
para que ellos creen sus propias mini fábricas, su propia empresa pequeñita. Pero cuando me doy a la tarea de investigar, la mayoría de estos es casi dinero tirado a la basura. Y el por qué, cuando ahondo más en el tema, es porque las personas no tienen la educación de llevar una mini empresa. El gobierno, de una manera visceral y para poder justificar gastos, les empieza a dar ayuda de este tipo. Pero se le olvida al gobierno federal que estas personas no tienen la educación adecuada para llevar ese tipo de microempresas, que por lo tanto van al fracaso. Y al ir al fracaso crea frustraciones en este sector de la sociedad. Y es lo que busca el gobierno de una manera maquiavélica, que este sector de la sociedad se la pase frustrado, cansado, de cierta manera desmotivado, ya que cuando llega esa ilusión con las cuales llegan estos señores del gobierno a decirles que ahora sí van a salir de la pobreza, que les va a formar su pequeña fabriquita, ya sea de panadería, ya sea de costura o X, las personas brincan de alegría, juegan con las emociones de ellos. Pero oh sorpresa, las personas no tienen la educación adecuada para llevar una microempresa, y todo esto viene a raíz de lo que siempre he externado. Si la educación en México pública, que es donde acuden este tipo de personas, no es de calidad, jamás podrán tener una prosperidad adecuada estas personas. Usted les podrá dar ciertas cantidades de dinero, y como no tienen la educación adecuada para tener una empresa, obvio que van a terminar en la frustración, van a terminar en el derroche de ese dinero sin ningún sentido, porque no fueron educados para administrar. Y el gobierno lo sabe, juega con ellos. Es por eso que hoy pedimos unas políticas donde la educación sea de calidad, donde creamos esos microempresarios para un futuro, que salgan desde las clases desprotegidas, que cuando lleguen ese tipo de ayudas ellos sepan qué hacer, ya hayan tenido desde su formación primaria, secundaria y preparatoria, ya hayan tenido esos conocimientos necesarios para saber la administración, la incubación de proyectos. Pero no es así, hacen una educación tediosa y cansada para que desistan de estudiar en el nivel primaria, que es donde empieza la deserción escolar, y en la secundaria no se diga. Así que darles ciertas cantidades de dinero para que obtengan ciertas herramientas para crear un micronegocio, regularmente van al fracaso por eso. Por eso los tienen frustrados, porque no tienen los conocimientos necesarios que usted no ha sabido darles hasta el día de hoy a través de las escuelas públicas. Es por eso que es la lucha por una educación de calidad, porque si no van a seguir jugando con este tipo de ayudas de fomento de la economía productiva y financiera, en las cuales rotundamente casi siempre se van a ir al fracaso. Poquitos son los que logran tener eso que se busca, una prosperidad económica. No dudo que uno u otro sí tenga esa capacidad, innata a veces, de nacimiento. Pero el que no la tiene, que son la mayoría que lo quieren a través de la educación, pues como dicen en el rancho, ¿verdad? Van a chupar faros. Otra de las cosas que tienen ellos, y es donde juegan también con sus intereses, es en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Este producto, me di a la tarea también de investigar un poco. ¿Por qué existe este tipo de ayudas donde regularmente están en las colonias de la periferia, en las regiones indígenas, este problema del hambre, donde existe la extrema pobreza? Y Sedesol en su página tiene la explicación del hambre y la pobreza. Y dice así: es producto de un entorno socioeconómico complejo y multidimensional. Repito, es producto de un entorno socioeconómico complejo. No, señores de Sedesol, no es tan complejo. La gente que vive en la periferia
y en las regiones indígenas no son complejas, son fáciles y bonitas de dibujar. Son personas que no han tenido las herramientas necesarias para defenderse en el mundo actual. Cosa que en la Constitución está escrito que usted debe de proveer de todo ese tipo de herramientas, en las cuales la población debe obtenerlas para poderse defender. Pero usted se la ha pasado en actos de corrupción, en los cuales solo llegan migajas a esos lugares desprotegidos. Y es por eso que usted le llama que es complejo. No es complejo, es fácil. Y es sencillo. Que los recursos lleguen a quien se lo merecen. Que de veras tengan aulas dignas. Que tengan trabajos dignos. Que se les respeten. Que se les respeten las tierras las cuales poseen. Porque en los estados del sur se le han pasado quitándoles sus tierras productivas. Y los señores tienen que emigrar hacia otros lares a desmontar el campo para poder ahora hacer productiva la montaña. Recuerda que en el 94 hubo una revuelta comandada por el subcomandante Marcos a raíz de todas esas atrocidades que hacían los guardias blancas. Quitarle las tierras a los campesinos indígenas de aquellos lugares, las tierras productivas y en los cuales ya estaban hartos, secundados por el gobierno. Esas guardias blancas eran apadrinados por el gobierno, que todavía existen. Cuando deje de maltratar a los indígenas, cuando deje de maltratarlos, ese día va a ser descomplejo para usted. Por el día de hoy se le hace muy complejo, pero porque juega con ellos, porque no se ha metido a su idiosincrasia de ellos, porque no ha logrado entender lo simple y sencillo que son, lo noble que es esa comunidad, que hasta el día de hoy no se ha levantado en armas, porque son nobles, y hoy le apuestan a la democracia, y hoy solo hay uno de los 4 candidatos que ve por ellos. Otro de los programas con los cuales coactan el voto estos señores son a través de las promesas. Y eso lo vi hace poquito, hace una semana. A través de una líder que les andaba ofreciendo la copia de su credencial de elector y prometiéndoles 200 pesos a través de una tarjeta de débito con la cual le tenían que dar el número y que después del 1 de julio se les iba a depositar en su tarjeta si es que votaban por José Antonio Meade. Prometiéndoles que consecuentemente cada mes les iban a depositar esos 200 pesos como una gratificación y una ayuda al triunfo de él. Me dio una risa ver cómo esa líder de esa colonia, risa transformada en coraje, cómo juegan con los intereses de las personas por 200 pesos. Me di a la tarea de investigar sobre esa líder y sobre otros que están ahí alrededor de esas colonias. Y ellos reciben alrededor de 1,000 pesos por mes por estar juntando ese tipo de credenciales de elector. Credenciales de elector que a través de ellas juegan con las emociones de la gente como diciéndole, ya tengo tu credencial y es un compromiso para que votes por José Antonio Meade. Tus 200 pesos con los datos que me acabas de dar y tus datos de tu tarjeta de débito van a ser depositados después del 1 de julio. No hayan ni qué hacer estos señores a través de las compras del voto. Había otros que les ofrecían 500 pesos, pero estos tenían que juntar cierta cantidad de credenciales de elector, ciertas cantidades de tarjetas de débito para tener coactado el voto. Juegan con los intereses de los campesinos. Platiqué con un campesino y me decían que lo tenían amenazado, que le iban a quitar todo este tipo de ayudas y que decía que esos hombres sí lo iban a ayudar, que porque ya estaban hartos de vivir en la jodidez, así me lo nombró, y que el PRI le estaba argumentando de que esto no era nada para lo que le iba a llegar si ganaba José Antonio Meade Breña. Juegan con la pobreza de la gente. Juegan
con su jodidez, como lo dijo él. Juegan con la ilusión de que algún día van a tener los adelantos tecnológicos y van a vivir de una manera en paz, teniendo cubriendo las necesidades básicas que necesitan de alimento, vestido y seguridad social. Cada sexenio o cada trienio, dependiendo el tipo de elecciones que haya, juegan con la ilusión de estas personas. Y lo peor de todo, con la ansia que tienen ellos de vivir en otro nivel, les creen. Creo que ya basta, mexicanos. Creo que ya basta que tengan atemorizados a este México en el cual lo tienen sumido en esta jodidez, como dijo el campesino. Y todavía algunas personas creen en ellos. Las becas hacia los estudiantes de nivel básico nunca se van a acabar, ni tampoco las ayudas que tienen la gente discapacitada, ni tampoco la gente del campo. La gente del campo no necesita migajas ni miserias como les están dando el día de hoy, 1,150 pesos 3 veces al año, ni 400 ni 650 pesos por niño que tengan en la escuela. Lo que necesitan es una educación de calidad, ayuda para el campo, para que ellos tengan el suficiente sustento económico para poder sostener a su familia y no estar a expensas de las dádivas migajas que les dé el gobierno. El día que verdaderamente quieran apoyar el campo a través de esa educación, que un día fue la ilusión de Lázaro Cárdenas del Río, y recuerdo muy bien, empezó a crear, cuando reparte las tierras a los campesinos y se la quita a los terratenientes, se da cuenta que había que educar al campesino para que pudiera administrar bien sus tierras. Y recuerdo que empezó a formar escuelas normales, en los cuales los hijos de los campesinos, porque fueron creadas en áreas rurales esas escuelas normales, con internados, el fin era que los hijos de los campesinos se capacitaran en esos centros de estudio para que ellos mismos fueran los profesores de las escuelas kinder, primaria, secundaria y preparatoria, de las rancherías, para educar a esa comunidad y pudieran administrar de una manera correcta esas tierras. Con el paso del tiempo, cuando el PRI sigue gobernando después de Lázaro Cárdenas del Río, empieza a hacer atrocidades, empieza a ser un régimen autoritario. Y esas normales se convierten en subversivas por naturaleza. Cuando empiezan a oprimir al campo, al campesino, esos maestros que egresan de esas escuelas normales empiezan a ver una realidad distinta, ya que esos maestros leen, ya que esos maestros están capacitados y ven más allá de lo que una persona en ignorancia no ve. Y empiezan a hacer movimientos entre los campesinos, cosa que no le gustó al régimen priista, y es por eso que hoy más de la mitad de esas escuelas normales, incluidas Ayotzinapa, las han borrado del mapa, porque van en contra de sus intereses. Y como han quitado las normales para crear maestros capacitados para ejercer esa profesión, hoy en día han abierto el abanico para que un abogado, para que un contador pueda dar clases en lugar de un maestro que egresa de esas normales. El problema de Ayotzinapa no vino a raíz de los 43 estudiantes asesinados por el gobierno. El problema de Ayotzinapa vino porque el gobierno quiso darles un estate quieto a esa normal, porque esa normal es una abreojos de las regiones indígenas. Y al gobierno no le convenía. Quería hacer algo y pensó que matando a esos 43 estudiantes iba a solucionar su problema y se le acrecentó. Ese era el espíritu de Lázaro Cárdenas del Río. Espíritu con el cual Cedesol quiere engañar a los campesinos con 1,150 pesos 3 veces al año. El campesino no necesita esas miserias. El campesino necesita educación para poder administrar sus tierras. Necesita tecnologías, necesita apoyo, como si lo tienen los campesinos de Estados Unidos, llamados farmers.
Eso es verdaderamente una ayuda al campo. Ayuda al campo que el único que está viendo por ellos hoy en día es Andrés Manuel López Obrador. ¿Y de qué forma? De lo que he expresado. Que quiere tecnificar al campo que está en el atraso. Que quiere darles cultivos en los cuales tengan una mejor producción para que dejen de estarle coqueteando a los cultivos ilícitos que hoy en día muchos de ellos están inmiscuidos. Eso es una verdadera ayuda. Esto de Sedesol nada más son mejorales para quitar un síntoma, pero no son medicinas para quitar la enfermedad. Y es a lo que todo el tiempo el gobierno y los candidatos actuales como Ricardo Anaya y José Antonio Micuribreña le apuestan todavía, a tener a un pueblo a más de 80 millones de gente jodida. Así lo escuchó usted bien. A eso le apuestan. Ya estuvo en Sedesol este señor, Pepe Toño, y no salió del escritorio jamás. Mandó a Rosario Robles a repartir frijoles y papas allá a las comunidades indígenas, como si quitarles el hambre en un día fuera la solución. Lo que necesitamos es que apoye de veras otra vez esas escuelas que Lázaro Cárdenas del Río creó. Que el espíritu de Lázaro Cárdenas del Río se vuelva a enaltecer el día de hoy. Que esa gente tenga esa educación para poderse defender. Y no a través de migajas. Cruzadas contra el hambre. Cruzada nacional contra el hambre. Fomento a la economía productiva. Becas para los niños que jamás llegan a los bolsillos de ellos, sino los papás por la educación que tienen terminan desviándolos para otro lado ese recurso. Escuelas no dignas, con salones insalubres, salones de cartón todavía en algunas comunidades. Y este es el verdadero México, donde coactan el voto a través de migajas y la gente ve asustada esos mítines. Por 200 pesos andan buscando la compra del voto, 500 y 1000 los que empiezan a aglutinar eso. Hagan una labor participativa este 1 de julio y esperemos tener este cambio. Las estadísticas que marcan hasta el día de hoy, que Andrés Manuel López Obrador va a la cabeza por más de 20 puntos o 30, no le crea. No le crea. Haga de cuenta que vamos empatados y que necesitamos acudir ese día para de veras lograr un cambio rotundo. Vamos a empezar de que vamos empatados. Vamos a empezar de que vamos un punto abajo, porque es la única manera de salir a las urnas con esas ganas para no confiarnos. Lo que quieren esos medios de comunicación chayoteros es que se cree confianza en usted y no salga a votar. Que al cabo ya está ganada la elección por más 20, 30 puntos. ¿Para qué salgo? No, señor, haga de cuenta que no hemos ganado nada. Es más, no hemos ganado nada hasta el día de hoy. Salga a votar, llévese a su familia, llévese a su vecino. Y si agarró 200 pesos, hágale entender que eso no es nada, que lo que va a ganar es más. Va a empezar su dignidad. Segundo, va a tener mejores oportunidades de trabajo. Va a tener una escuela digna para que se pueda defender en el mundo de allá de la calle. Hágale saber todos los beneficios de votar por un cambio. Ya cánsese. Ya vea por usted. Ya no le rinda pleitesía a estos corruptos. Por el día de hoy es todo. Y creo que tengamos mucho cuidado con este tipo de artimañas que están haciendo el día de hoy estos señores. Que todo el tiempo lo han hecho, no es nuevo. Pero hoy en día son otros tiempos. El mundo digital nos regala abrir los ojos. Así que el día de hoy tenemos el sartén por el mango. Y es usted a través de su credencial de elector. No la regale por 200 pesos. Que a través de un trabajo digno va a ganar mucho más que eso. Muchas gracias y nos vemos en la próxima Conexión MX.